Hola. Como declaración de antecedentes en esta primera parte de la introducción, querría decir algo acerca de las circunstancias que llegaron a la aparición de la problemática, vale decir, cómo llegué a problematizar ciertos aspectos de la teoría sociológica que parecían más o menos claros y definidos para comenzar a desarrollar esta línea de investigación que en materia de teoría sociológica supone una innovación, una diferencia importante con la trayectoria que tenía la teoría sociológica en mi experiencia y hasta este momento, ¿verdad? Cuando terminé la carrera de sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, cerca del año 2000, las dudas y problemas originales que tenía y que dieron origen a la indagación teórica que derivó en esta teoría de la regulación del trabajo social, se vinculaban a ciertas inconsistencias que se presentaban en mi formación sociológica básica, especialmente en relación con la aparición histórica y la función social del derecho y del Estado, sobre todo cuando eran comprendidos desde la perspectiva de la sociología del conflicto social en sus versiones más estructuralistas. También comenzaron a hacerse presentes algunos problemas en la herencia marxista y de teoría crítica de la sociología que, junto con la decadencia de la promesa revolucionaria comunista y socialista, planteaban la decisión de encarar un dilema. Esa promesa de un mundo mejor, también elaborada en torno a una cierta concepción de la ciencia social, podía haber fallado por efecto de un conjunto de errores políticos, o por ciertos defectos en la teoría, que a su vez derivarían en errores de concepción política. Y cuando hablo de defectos de la teoría, debía referirse a algunos de sus aspectos básicos, no una cuestión periférica o meramente circunstancial. Elegí investigar en este segundo camino porque en aquel momento no estaba militando políticamente. También en materia teórica se presentaban algunos inconvenientes en la escala de observación que era utilizada en la sociología clásica predominante, por lo menos la que asistió a mi formación básica, que era heredera principalmente, pero no únicamente, de las escuelas críticas, organicistas e interaccionistas. Esta escala desenvolvía la investigación sociológica, por buenas razones históricas y disciplinarias, dentro del rango de desarrollo del capitalismo, digamos, a partir del siglo XVI, y de las formaciones sociales inmediatamente precedentes. Pero esto implicaba la posibilidad de ciertas desviaciones y oclusiones en las que deseaba indagar, porque, claro, suponía que al tratarse de la necesidad de indagar en cuestiones muy básicas de la teoría, debía trabajarse también sistemáticamente con las cuestiones más generales posibles, vale decir que esos errores podían encontrarse en las interpretaciones sociológicas que afectaban a cualquier funcionamiento de lo social. Insisto, en principio en materia teórica. Bueno, esos primeros elementos derivaron de esas preocupaciones originales y teniendo en cuenta en esta biografía de una serie de ideas que mi punto de partida eran dudas e intuiciones teóricas más que premisas o hipótesis bien consolidadas, mis lecturas se orientaron a repensar ciertos problemas, en especial el de la determinación estructural de las relaciones de producción predominantes sobre el conjunto de la vida social, lo cual incluía el aparato simbólico, la ideología y cuestiones vinculadas al poder y la organización social en estos niveles. Para eso amplié mi espectro de estudios y de observación hacia otras áreas, hacia la psicología y la antropología, por ejemplo, teniendo en cuenta lo que dije anteriormente acerca de la escala de observación. De este modo, alrededor del año 2001 o 2002, yo ya estaba residiendo en España y empeñado en un doctorado en Derechos Fundamentales. Comencé a sentir la necesidad de experimentar con la indagación transdisciplinaria y siguiendo un camino
muy diferente al de Zygmunt Bauman, por ejemplo, comencé a preocuparme por los procesos de circulación del trabajo social en términos de su significación material, pero fluida a la vez en sus elementos más básicos, tanto en términos históricos como propiamente materiales, energéticos, incorporando la circulación de los elementos simbólicos y comunicativos que consideré que necesariamente estaban ligados a la reproducción material. Ya no eran una derivada, sino una parte integrante de la misma. A la conciencia de una organización mecánica de la reflexión crítica, siguió un principio de empeño en atender a las condiciones topológicas y termodinámicas del sistema social. En esta etapa al menos era como una especie de desafío lúdico a mis premisas y conocimientos previos para generar mecanismos de reflexión crítica y autocrítica. No obstante, ambos aspectos, entender la topología de las relaciones sociales y la interacción termodinámica dentro del sistema social, terminaron siendo partes muy importantes de mi sistema de ideas. De modo que paulatinamente la pregunta dejó de ser cómo se producían bienes o servicios en un determinado contexto social, mediante qué relaciones sociales, sino cómo circulaba la energía y de qué manera seguía circulando. En este aspecto aparecieron dos elementos sustanciales, que por supuesto estaban entonces en una etapa muy incipiente de desarrollo. Por un lado, la conciencia de que la tensión orgánica básica, la tensión de reposo-conservación que subyace en el organismo humano, entendido como ser viviente antes y durante su integración social, tenía que ser considerada esta tensión en sus efectos sociales con más profundidad o con otra perspectiva de lo que había sido desarrollado, por ejemplo por Lev Vygotsky o por la Escuela de Frankfurt a partir del psicoanálisis, o por las propias escuelas psicoanalíticas. Por otro lado, emergió como elemento lo que he llamado tensión social básica, que se establece necesariamente en las relaciones sociales en la medida en que se vinculan entidades orgánicas internamente conflictivas. La consecuencia fue que en una carta que remitía a mi colega y amiga Paula Lenguita, ya por el año 2003, un correo electrónico, utilicé, algo inconscientemente, sin una gran definición, por primera vez la expresión entropía social, para referirme a las consecuencias de esta condición integrante de las relaciones sociales, que se refleja en su tendencia interna a la desintegración. Este conflicto que se presenta entre la tensión orgánica básica y la tensión social básica. Condición que escapaba de las previsiones marxistas del conflicto social en la medida en que se trata de una tendencia independiente del tipo de relación social o del modo de producción general. Sí, como decía Marx, las relaciones sociales son necesarias independientes de la voluntad de sus integrantes. También es necesaria una permanente compensación energética independiente del gasto de energía ligada además a trabajo humano, orientada a retrasar la realización de la tendencia a la desintegración. De tal modo que las relaciones sociales agregadas deberían considerarse según dos condiciones básicas y en permanente tensión. Las relaciones sociales debían igualar la cantidad de energía circulante en un determinado ciclo precedente para mantener a los sujetos que las integran, para mantenerse a sí mismas, pero debían agregar un plus de energía para mantener a las relaciones sociales integradas, de tal modo que el trabajo social agregado en un determinado momento siempre va un poco por detrás de la cantidad de energía necesaria para el mantenimiento de las relaciones sociales. Las relaciones sociales de producción consideradas en conjunto. Esto es lo que mantiene encendido el motor social del trabajo. La imposibilidad de detenerse y la necesidad de incorporar siempre un poquitito más de energía en el funcionamiento de lo social. Bueno, la consecuencia de seguir esta línea de ideas fue que la cuestión, una vez visualizado, si quieren incluso construido el problema teórico, tuve que tomar una decisión importante, es decir, que si iba a tomar este camino,
novedoso y un poco extraño, debía hacerlo bien, es decir, aplicando el criterio científico a la conjetura. Eso implica ser rigurosos y sistemáticos en la aplicación de la idea de la circulación de la energía en la sociedad humana, es decir, siguiendo atentamente la aplicación del primer principio de la termodinámica, y también en la observación de la regulación y el control de la entropía social resultante, es decir, siguiendo el segundo principio de la termodinámica. Esto implica una fuerte crítica a la concepción sociológica clásica que tiende a naturalizar la regulación de la entropía social o no la ve en lo absoluto. Y es el origen de la decisión subsidiaria de desarrollar más adelante mi esquema de dinámica del sistema histórico, que obviamente no es el título original de mi trabajo, ni del libro. Lógicamente, esto implicó a su vez una serie de problemas epistemológicos integrales, en especial en relación con el uso sociológico del concepto de sistema. ¿Sí? Pues si hay algo que no es una novedad es el uso del concepto de sistema en sociología, y como iba a usarlo de una forma particular, tenía que considerar muy bien la cuestión. Por ejemplo, siempre me preguntaban si, como trabajaba con las nociones de derecho y de sistema, seguía la línea de Niklas Luhmann o de Talcott Parsons o de Jürgen Habermas. Pero el hecho es que mi camino es bien diferente al de estos autores. En especial a Niklas Luhmann, que es el más sofisticado en la materia, el que más usa la noción de sistema en este sentido, en mi opinión al menos. Luhmann trabaja con las cualidades conceptuales de la idea de sistema, mientras que mi trabajo se orientó a visualizar sistemáticamente la circulación material, real de la energía, siempre considerando que una parte sustancial de esa energía estaba vinculada a cargas simbólicas que habilitaban la comunicación. Por eso los trabajos interaccionistas de Parsons o comunicativos de Habermas continúan siendo muy importantes en mi trabajo. Pero en todo caso, este pasaje del mero uso de la información a la comunicación es la marca distintiva, resultó ser la marca distintiva del sistema social humano, ¿sí? Lo que lo diferencia de cualquier otro sistema, les diría, en el universo. Por eso comencé a desarrollar la idea de sistema histórico o directamente cultural. Elegí hablar de sistema histórico porque estaba más vinculado a mi tradición formativa. Porque la cuestión es que las cualidades emergentes de hacer circular energía ligada al conocimiento socialmente disponible y que está subjetivamente instalado en una relación histórica y dialéctica, y a la coordinación de acciones sociales, supone en realidad un nivel sui generis en la relación de este sistema con el entorno, incluyendo la capacidad de reordenar a este entorno en beneficio de la organización interna del sistema social. Y también proyecciones hacia la construcción subjetiva. Al mismo tiempo, supone una constante acumulación de energía que tiende a descargarse y debe ser permanentemente recuperada, porque acumula energía, pero es energía permanentemente circulante, ¿sí? Lo cual supone una creciente presión de la entalpía del sistema, es decir, de su capacidad de desordenar el entorno para asegurar la continuidad de su propia organización dinámica. Vale decir, se corresponde con el permanente o constante aumento de la carga total de entropía que está presente en el sistema social.